Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Es un pasaje muy conocido. Mateo 16, del 13 al 20. ¿Todo lo veremos? Vamos a ver pues. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Leemos hasta aquí y vamos a hacer una oración. Por favor, los teléfonos tengámoslos en silencio, que no se oye algún teléfono por ahí. Algo está encendido. Vamos a hacer una oración, por favor. Amado Padre, queremos bendecir este momento, bendecir tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que recibamos en lo profundo aquello que está, Señor, en el cielo, aquello que está en tu corazón, y que vas a enviar hoy a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Señor, no confiamos en el hombre, ni en la sabiduría del hombre, ni en lo que pueda dar el hombre, pero sabemos que el hombre es un instrumento usado por ti. Por eso rogamos que sea tu Santo Espíritu el que realmente haga la obra. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Podéis sentaros? Vamos a hablar hoy de una doctrina muy fundamental. Vamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de su identidad. Vamos a hablar acerca de quién es el concepto que debemos tener acerca de Jesús. Vamos a hablar de doctrina muy básica, el fundamento del verdadero cristiano, del verdadero cristianismo. Y es algo que es muy fundamental, es, ya digo, de lo primero, pero que es muy bueno recordar, que es muy bueno, aunque lleva mucho tiempo, y aún es necesario hacer este tipo de enseñanzas, de predicaciones, porque hay personas que quizá, aunque lleven años en el cristianismo, en la iglesia, y congregándose, y estando ahí, pero no han entendido realmente, les falta conocimiento, les falta, pues, de alguna forma ser perfeccionados en el conocimiento de Jesús. Por eso creo que es interesante y qué es lo que el Espíritu Santo realmente quiere hablarnos hoy, esta mañana. Es que vamos a ver, ¿les parece? El versículo 13 empieza diciendo que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué andan diciendo por ahí? ¿Cuáles son las opiniones? ¿Qué es el concepto o los diferentes conceptos que tiene la gente que está ahí, que está en el mundo, acerca de mí? El Hijo del Hombre se refiere a él, a sí mismo, ¿verdad? Y aquí pues la respuesta de los discípulos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Si vamos un poquito anterior al capítulo 14, de Mateo, versículos 1 y 2, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados:
este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había matado, había dado muerte a Juan el Bautista, y él era uno de los que pensaba, dice que lo dijo así a sus criados, ¿verdad? Este es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios, y Herodes le dio muerte, ¿verdad? Y ahí pues, a saber qué le llevó a pensar de esta manera, que Jesús, oyendo de su fama, de sus milagros, todo esto, era Juan que había resucitado y había unos poderes en él sobrenaturales para hacer todo aquello. Esa era una idea que circulaba por ahí. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que eres ¿quién? Elías, el profeta Elías. Si vamos al Antiguo Testamento, al último libro y al penúltimo versículo que está en el Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Estaba anunciado que vendría Elías antes de ese día anunciado pues por Dios, ¿verdad?, bajo el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Por tanto, algunos dicen que eres ese Elías. Si vamos ahí está la información también en los evangelios, que Jesús dijo de Juan el Bautista: este es el Elías que tenía que venir, el mismo Juan el Bautista. Pero bueno, no nos enredamos ahora en esto. Era otra idea que circulaba por ahí. Este es el que está preparando, el que está que viene antes de que venga pues ese gran día del Señor, ¿no? O alguno de los profetas, Jeremías, un gran profeta, o alguno de los otros. Todo ello, todas estas opiniones que tenían la gente acerca de Jesús, si os das cuenta, hacen referencia a hombres que terrenales. Juan el Bautista es un hombre terrenal, como tú, como yo. Elías, Jeremías, todos esos profetas, todos eran hombres naturales, de carne y hueso, como tú, como yo, terrenales, descendientes de Adán, igual que somos toda la humanidad. Todos hacen referencia a hombres corrientes, pero que fueron grandes hombres. O sea, no fueron, porque cuando Jesús tenía una fama que no era un hombre normal. Por tanto, si tenía que hacer referencia a alguien, este es, ya sea Juan el Bautista resucitado, ya sea Elías que tenía que venir, ya sea alguno de los profetas que ha resurgido por aquí, Dios lo ha traído de nuevo. Tiene que ser, hacer referencia a un hombre importante de Dios, un hombre que tuviera una fama, ¿verdad? No dirían, pues este es un mediatintas que salió por ahí, no sé. Todos hacen referencia, pero a grandes hombres, pero hombres terrenales. También hoy en día, ¿cuántas ideas, cuántos conceptos hay acerca de Jesús en el mundo? Porque es innegable que Jesús existió. Y eso, aunque no tengamos Biblia, aunque alguno ahí pues deseche lo que dice la Escritura, pues la propia historia es un acontecimiento innegable, que Jesús hace 2000 años estuvo en la tierra y fue un hombre excepcional. Fue alguien que no era un hombre como los demás. Lo que dejó aquí en la tierra pues lo hace tan único, ¿verdad?, y diferente y especial. Eso todo el mundo tiene que reconocer. Nadie que tenga los dedos de frente lo va a negar. Pero ¿qué conceptos hay acerca de Jesús? ¿Qué ideas tiene la gente que está en el mundo, que no tiene conocimiento de la palabra acerca de Jesús? Fue un gran hombre, fue un hombre pues que no se sabe cómo hacía sus milagros. Bueno, hay por ahí que dice el hombre que se hizo Dios o que se convirtió en Dios. Hay tantas ideas que circulan por ahí. Todas tienen que ver también por lo general con un hombre humano, pero que fue que destacó en medio del resto de la humanidad. Las ideas que surgen de la intuición, de la imaginación del hombre, de la influencia religiosa que hay pues en muchos lugares, en muchos contextos, todas esas ideas acerca de quién es Jesús, el concepto que se toma de Jesús, pues siguen siendo imaginación del hombre, siguen siendo cosecha de la propia idea, de la propia lógica,
de lo que puede surgir de la mente, del pensamiento humano. Si queremos saber quién es realmente Jesús, quién es ese personaje, tener el concepto correcto acerca de esa persona, debemos acudir ¿dónde? A la Escritura, ¿verdad? Amén. Donde ahí se nos revela Dios, donde se nos revela Jesucristo quién es y su perfecto, ¿verdad? En nosotros, todo lo que tiene que ver con él. Por tanto, hay muchos conceptos acerca de Jesús. Todos estos que había aquí, que mencionan los discípulos, eran conceptos equivocados. Ni Jesús era Juan el Bautista, ni Jesús era Elías, ni era Jeremías, ni era ninguno de los profetas. Igual que todos los conceptos que hay en este mundo, en nuestros días, al margen de la palabra de Dios que nos revela a Jesucristo, pues son conceptos erróneos, equivocados, que tendrán quizá algunas partes de verdad, pero no tendrán la totalidad, ni mucho menos. Después les pregunta, siguiente parte de este mensaje, en el versículo 15 les hace otra pregunta. Vale, eso es lo que piensa la gente de mí. Ahora, vosotros, mis discípulos, ¿qué concepto tenéis vosotros de mí? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué opináis de mí? ¿Pensáis como nosotros? ¿O qué creéis, qué pensáis de mí? Y ahí es donde Pedro hace esa declaración, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro aquí hace una declaración, y Pedro era una persona que tenía un don de parte de Dios. Operaba en él, bueno, don, tenía varios, tenía pues unos cuantos, me imagino, ¿no? Pero uno de ellos es que Pedro tenía la capacidad de poder discernir, poder percibir a la persona que tenía delante, quizá no en todos los casos, pero sí en momentos donde Dios quería revelar la verdad de esa persona, el poder conocer la condición real de esa persona, el poder identificar aún a esa persona quién era. Por ejemplo, vamos un momento a Hechos capítulo 5. Y aquí dice, versículo 1 al 3, Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Si no conocéis aquí la historia, entonces lo veis en casa. Pero aquí está este matrimonio, estas dos personas, quisieron aparentar que traían una ofrenda, un donativo para ayudar a la gente necesitada, pero ellos estaban mintiendo, porque ellos aparentaban traer todo el precio de lo que habían vendido, como hacían otros, para ser como los demás, para no quedar atrás, para, no sé, pero en realidad habían sustraído y no tenían nada de malo sustraer, simplemente habían dicho, mira, aquí está una parte y es lo que tenemos en el corazón, ofrendar, no que hemos dado todo, que hemos dado una parte, no tenían obligación de hacerlo, ¿no? Pero ellos quisieron aparentar lo que no era. Y aquí Pedro les dijo, el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué Pedro se enteró de eso? Porque había un discernimiento, había ese don operando, y él percibió que este hombre no venía con la verdad, venía con mentira. Has querido engañar, has querido mentir, y has mentido al Espíritu Santo. Por eso cayó juicio, ¿verdad?, sobre este matrimonio. En Hechos capítulo 8, un poco más adelante, dice, del versículo 18 al 23, ahí podemos leer, ese hombre Simón que estaba en Samaria, ¿verdad?, que tenía una apariencia de un buen discípulo, era el que estaba más cercano a Felipe. Si leéis la historia también se la conocéis. Aparentemente era un hombre que había entregado su corazón a Cristo y estaba pues en los caminos del Señor. Pero dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro
le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada se compra con dinero de Dios. Lo tenemos todo por gracia. Dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Ves cómo Pedro percibía que ese corazón, aunque aparentemente él había entregado realmente su vida a Cristo de una forma plena, había cosa retorcida ahí todavía? Y Pedro lo identificó. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te perdone, que sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Os das cuenta cómo este hombre veía la condición espiritual de Simón? Pero tenía esa capacidad, tenía ese don de discernimiento, de poder discernir, poder entender la realidad de la persona y en qué condición se encontraba. Ahora, esto está hablando de personas aquí humanas, pero ¿qué habla en Hechos capítulo 2? El día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo en aquella forma, en aquella manifestación, donde esos discípulos pues empezaron a hablar en lenguas, a publicar, testificar de Cristo en lenguas que todos pues oían en su propio lenguaje, todo aquello que pasó, y se recuerda, ¿no? Versículo 14 dice: porque ahí había confusión, la gente no sabía si estaban borrachos, qué les pasaba a estas personas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio de oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí Pedro percibió al Espíritu Santo, percibió quién era el que estaba provocando todo eso. Y era algo que hasta el momento era desconocido. Claro que el Espíritu Santo, desconocido en esa forma, digamos, en que se manifestó el Espíritu Santo. Porque es verdad que en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el Espíritu venía sobre ciertas personas, y esas personas pues eran capacitadas para el propósito que Dios tenía con ellos. O sea, había una actividad del Espíritu Santo, por supuesto. Pero aquí dice: esto es algo que aún no era conocido, pero Pedro lo percibió. Pedro percibió que quien estaba provocando eso era el Espíritu Santo. ¿Ves? Identificó al Espíritu Santo en esto que estaba ocurriendo. Tanto Pedro, ya digo, tenía ese tipo de don, ese tipo de capacidad. Y ahí en Mateo 16, él hace esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro sabía quién era Jesús. Y esta declaración que hace, esa declaración que hace Pedro, es la clave, es la base para que toda persona pase de ser una persona natural en su condición pecaminosa a venir a ser un hijo de Dios. El que haya recibido la revelación de Cristo, haya sido Cristo revelado a su vida. No tenemos que tener ese don como Pedro. Pedro tenía ese don y ahí fue uno que lo identificó al Espíritu Santo, identificó a Jesús y puede identificar pues, lo que había en ciertas personas que no eran, ¿verdad?, lo que aparentaban. No necesitan ese don. Ese don lo tienen algunos para lo que Dios pues lo tiene preparado. Pero cada persona sí que es necesario que tenga esa experiencia personal, esa forma que Dios tiene muy única y personal con cada uno, en que se nos revela Cristo. Donde esa persona, Jesucristo, que no la puedes ver, no la puedes palpar, como en aquel tiempo pues la veían, la palpaban, pero la mayoría no creyeron en él, les pareció un hombre normal y corriente. Pedro y los que creyeron en Jesús, y a partir de ahí pues hasta nuestros días, estuviese Jesús presente con un cuerpo o esté presente en el Espíritu Santo, que es enviado, ¿verdad? Cuando él ascendió, podamos tener esa revelación de que Jesús no es un hombre natural, como hacen referencia las formas de pensar humanas. Es el que vino del cielo. Tú eres el Cristo,
al que esperaban los judíos que Dios enviaría. El Hijo del Dios viviente. Tú no eres hijo de hombre natural. Tú no provienes de Adán que pecó. Tú provienes del cielo. Tú provienes de Dios. Y eso es importantísimo, porque esa es la gran diferencia. Aquí es donde uno debe preguntarse, ¿cuál ha sido mi experiencia en que he conocido a Cristo? Porque puedes conocer a Cristo de muchas maneras. Y puedes conocer a Cristo en, digamos, en una forma tan simplemente natural, con tu intelecto, porque alguien te ha explicado, porque alguien, aunque sea con una teología muy correcta y con la Biblia, te ha enseñado, te ha instruido, pero sigue siendo tu mente solamente, tu razón, tu inteligencia, tu alma, aún unos sentimientos que has tenido oyendo hablar de Jesús. A lo mejor te emocionaste oyendo hablar de Jesús y piensas, ya le conozco porque me emocioné, me provocó algo que me emocionó en ese momento. O yo intelectualmente he podido entender quién es Jesús. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber una actividad mucho más profunda. Tiene que haber algo que no puede hacer el hombre, sino que es obra solamente de Dios. Bienaventurado Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló el hombre, no te lo enseñó el hombre, te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló Dios. Y ahí es donde uno debe tener esa experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Jesús? ¿Cómo le has conocido? ¿Qué concepto es el que tienes de Jesús? Y una cosa muy importante, cuando conociste a Jesús, ¿qué provocó? Porque Jesús lo que provoca en el hombre es algo que nada en este mundo puede provocar. Y eso es una prueba indudable de que realmente conociste a Cristo. Cuando a partir de ese momento tu vida dejó de ser la misma y nunca más, aunque quisieras y aunque te obligaras a negar a Jesús, no podrías nunca volver a ser el mismo que eras antes. Porque cuando Cristo se revela a una persona, cuando le es revelado, cuando se genera la fe, aunque quieras enterrar eso y olvidarlo, no puedes. Eso marcó tu vida. La respuesta que tú des a ello es otra cosa. La respuesta que tú le des a Jesús, Señor, pues te entrego mi vida y sigo ahora en tus caminos, o yo me aparto y yo me miro para otro lado porque no quiero seguir en mi pecado y no quiero pues lo que tú me propones. Eso es otra cosa, la respuesta del hombre. Pero lo que Dios provoca en el hombre cuando es revelado a Cristo, esto es algo que no tiene no hay otra forma, no hay otra fuente en el mundo en que eso se pueda producir. Esa declaración es clave. Aquí Jesús no es reconocido como un hombre normal, sino como el Hijo de Dios que descendió del cielo. Vamos por favor a Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3 y versículo 13. Donde Jesús habla con Nicodemo. Nadie subió al cielo sino ¿quién? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el que descendió del cielo. Todos los demás somos terrenales. Amén. Pero Jesús es diferente. Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo. En el versículo 31 habla Juan el Bautista aquí. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Nosotros somos terrenales y nosotros podemos con argumentos y con nuestra inteligencia aún pretender enseñar y dar a conocer a Jesús. Pero con palabras terrenales no vas a revelar a nadie lo que es del cielo. Es con palabras celestiales. Es con el idioma del cielo que puede el hombre recibir lo que es del cielo.
Gloria a Dios. Para poder eso, recibir el hombre, tiene que ocurrir algo. Y es que tu espíritu, que estaba muerto en el pecado, vuelva a tener vida. Eso es cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros somos limpios de nuestros pecados, somos nueva criatura, nacimos de nuevo y ya tenemos ahí digamos, se nos abre, ¿verdad?, el ámbito espiritual para poder vivir y percibir lo que es de Dios. En Juan 1:18, un poquito antes, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que proviene del Padre, Él que le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, que está en el cielo, pero del cielo nos fue enviado a Jesucristo. Nos fue enviado el que está en el seno del Padre, el unigénito. Fijaos en algo interesante. Aquí habla de Jesús, el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Es único. Único en su género, no hay otro. Cuando unos papás tienen un hijo y solamente tienen uno, es unigénito, nosotros solo hemos tenido uno. Cuando hay varios, el primero es el primogénito. Fijaos que dice en Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hasta hablando de nosotros, a aquellos que Dios conoció, aquellos que hemos sido destinados, ¿verdad? El propósito de Dios en nosotros es que se forme en nosotros la imagen de su Hijo, la imagen que se perdió por causa del pecado, vuelva a ser restaurada. Dice, para que Él sea, ¿quién? El primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla de Jesús como el primogénito. Allá, Juan 1:18 habla del unigénito. ¿En qué quedamos? ¿Qué es Jesús? ¿El único o es el primero de entre muchos hermanos? Ahí está la deidad de Jesús y ahí está la humanidad de Jesús. En su deidad es el unigénito del Padre. En su deidad es único. No hay otro. Él es Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. El concepto que tenemos nosotros de hijo es que unos papás pues generaron un hijo y ahí está el hijo. El hijo es el producto de esos dos papás, papá y mamá, ¿verdad? Pero cuando hablamos del Hijo de Dios en su deidad, es otro concepto diferente. Dios no tuvo un hijo que empezó a vivir a partir de que Dios lo tuvo. No. El Hijo es el Hijo eterno, igual que el Padre es eterno, igual que el Espíritu Santo es eterno. Es otro concepto, ¿verdad? Pero por eso a veces nos puede guiar esto. Y hay por ahí, ¿verdad?, corrientes acerca de Jesús, que es alguien que vino después del Padre. Y si es Dios, es un Dios, pero secundario porque el Padre es Dios y el otro vino después. No, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Amén. Y es el mismo Dios, pero en tres personalidades diferentes. Este es el Hijo unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, el que vino del cielo a la tierra. Y cuando habla aquí en Romanos para que sea el primogénito entre muchos hermanos, se refiere a su humanidad. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y en su humanidad, como hombre, ahí es donde nos envuelve a todos. Ahí es donde nos toma a todos a sí mismo, para que seamos restaurados a lo que es el hombre perfecto. El hombre perfecto. Ahí es nuestro hermano mayor. Ahí, y no tanto solamente nuestro hermano mayor, es que nosotros somos todos en él. Él es el primogénito, es el primero entre todos nosotros, y nosotros en él somos hijos de Dios. Por lo tanto, habla de su deidad y de su humanidad. Nosotros uno con Cristo en su humanidad, no en su deidad.
Nosotros no nos convertimos en Dios, para nada. Él se convirtió en hombre para que el hombre que cayó en pecado fuese restaurado otra vez esa humanidad perfecta, ¿verdad?, que Dios hizo. Y ese Él es la persona de Jesucristo en su humanidad. Versículo 17, que ya nos hemos adelantado un poquito antes a esto, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No puede haber, como he dicho, forma en que el hombre, con sus argumentos, por buenos que sean, dé a conocer a alguien quién es Jesús. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Es el idioma del Espíritu. Ahora, esto aquí el contexto está hablando ya a cristianos, la gente que ya tiene vida en el Espíritu y pueden, si dejan de ser carnales para entregarse a la vida nueva en el Espíritu, pues percibir esto que está en misterio, que está escondido de los hombres, pero que Dios ha revelado, ha preparado para los que llamamos, ¿verdad? Pero viene a ser algo muy semejante. Para poder percibir a Cristo no es suficiente tu intelecto, no es suficiente que a la manera natural, el hombre natural, hablando al hombre natural, con la capacidad en la cual estamos en la conexión con Él, podamos percibir a quién es Jesucristo. Yo me acuerdo, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros, pero cuando yo conocí a Cristo, cuando fue revelado Cristo a mi vida, yo quería que todo el mundo experimentase eso, empezando por mi familia, por supuesto. Yo quería que todos supiesen, todos experimentasen lo mismo, algo que nunca yo había experimentado antes. Yo estaba conociendo a Cristo, yo vivía en una experiencia donde no podía explicarla, no sabía qué pasaba, pero sabía que eso no era cosa humana, no era cosa de hombres, no era cosa de este mundo. Después lo vas entendiendo, leyendo la palabra, después vas adquiriendo conocimiento y perfeccionando también en la vida, ¿no? Pero yo me daba cuenta que mis palabras eran totalmente inútiles para poder explicar, para poder dar a entender, y mucho menos para que la otra persona también provocar en ella que le ocurriese lo mismo que a mí, porque no hay forma humana, no te lo puede revelar carne ni sangre, o sea, el hombre. Si no es Dios el que lo hace, no lo estás experimentando. Gloria a Dios. Es obra de Dios. Amén, amén. La revelación de Jesucristo, que Él envió. El hombre te puede hablar de Jesús. Además, te puede dar muy buena teología de Jesús. Pero si Dios no está en el asunto, si aquí el Espíritu Santo, a quien fue enviado, no es el que te lo da a conocer, el que abre tu entendimiento, tu corazón, y ahí te has revelado a Cristo, entonces no lo has experimentado. Bendito sea Dios. Y es la base fundamental del cristianismo. Vayamos al versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la base. Sobre esta roca aquí, supongo que muchos de nosotros lo tenemos ya asumido, lo hemos estudiado, nos lo han explicado, pero lo diré una vez más para quien quizá no tenga conocimiento. Y aún ahí pues está la religión tradicional, que tiene su cosa, entendemos, errónea en este asunto. Yo te digo que tú eres Pedro. Este Pedro, si vais a buscar en un diccionario
el griego original en que se escribió el Nuevo Testamento, vais a ver que la palabra original que se usa aquí es Petros. Petros es Pedro. Tú eres Petros. Tú eres Pedro, es Petros. Y Petros significa un pedazo de roca, un trozo de roca, pero es un trozo desprendido de roca. ¿Entendéis? Es un trozo pues que está ahí. Tú eres un trozo de roca, le está diciendo. Y dice, y yo también digo que tú eres Pedro. ¿Y sobre qué? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra para roca no es Petros, es Petra. Y Petra significa una masa de roca, o sea, la roca que está, podríamos decir, pegada al planeta. Es diferente un trozo de roca desprendida que la roca, ¿verdad? Que está ahí, pues, esa masa, ¿verdad? Que de ahí eso no es un trozo, eso es el todo. Por lo tanto, cuando le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo sobre ti, Pedro, que tú tienes esa revelación, tú has dicho esto, o Dios te ha escogido para eso. Sobre ti edificaré mi iglesia. Si la iglesia es edificada sobre una roca, un trozo de roca que está desprendida, ¿es un fundamento firme? ¿Harías tu casa sobre un trozo de piedra que está desprendida? Yo la mía no la quiero ahí. Yo la quiero sobre el fundamento, sobre la roca, que sé que no se va a mover. Jesús está diciendo, no sobre Pedro edificará mi iglesia, sobre la declaración que tú has hecho, sobre esa verdad que está escondida en esa declaración que has hecho. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Ese es el fundamento. Toda persona que realmente ha experimentado a Cristo en esa forma, ese es iglesia de Cristo. Ese es un hijo de Dios en Cristo y forma parte de la iglesia, independientemente de dónde te congregas, si te puedes congregar o no, lo que esté ahí pues en esos asuntos. A lo mejor no todos los que están congregados en las iglesias son hijos de Dios, ni tampoco todos los hijos de Dios lo vemos siempre en las iglesias congregándose. La iglesia de Cristo no tiene tanto que ver con quién está en el montón, sino quién ha tenido su experiencia personal con Cristo. Amén. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Esos son los verdaderos. Por eso ya digo, es fundamental haber experimentado esa revelación de Cristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Primero Corintios 3, 10 y 11. Pablo está hablando aquí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a lo que Dios, cómo Dios capacitó a ese hombre, es una capacidad de Dios, no de sí mismo. Yo como perito arquitecto puse que el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Este es la roca, este es el fundamento. Y Pablo dice, yo recibí de Dios el ministerio, recibí el apostolado, recibí de Dios por gracia esa capacidad de poder establecer el fundamento, el cual es Cristo y no hay otro. Amén. Muy interesante poder entender que cómo en la iglesia deben funcionar, aunque es cosa para otro día esto, eso es otra enseñanza, pero todos los ministerios que Dios ha dado a la iglesia, porque si todos están ahí, cada uno cumple su función. Y aquí Pablo dice, yo, mi ministerio, él era un apóstol, ¿verdad?
tengo la capacidad de poner el fundamento y otros ahí pues irán edificando encima de ese fundamento. Pero si no hay la capacidad en la iglesia de poner el fundamento que es Cristo, entonces puede ocurrirnos que muchos vengan, que muchos estén ahí y que muchos tengan un conocimiento de Cristo, pero no realmente a la manera que lo experimentó Pedro, sino a la manera que quizá el hombre lo está dando al hombre con la capacidad de hombres. ¿Entendéis? Hay que reconocer y hay que orar y hay que tener en la iglesia esos ministerios, esa gracia de Dios que actúa en cada uno que Dios ha puesto en sus ministros para que esa provisión esté ahí. Y no significa que solamente aquí el apóstol tuviera la capacidad, no, el apóstol tenía la capacidad de fundamentar la iglesia en esa verdad, y de ahí todos los que surgen tienen esa capacidad. Cuando una oveja va y le predica, le testifica a otro que está ahí, a un familiar, a alguien, está dando de eso mismo, ¿entendéis? Y ahí es donde se mueve Dios para revelarse y para extender su reino, hacer su obra. En Efesios capítulo 2, versículos 20 a 22, para leer algunos de los versículos más interesantes al respecto de esto. Efesios 2, 20 y 22. Edificado sobre el fundamento, otra vez el fundamento, ¿verdad? ¿De quién? De los apóstoles y profetas, los que recibieron esa gracia para poder establecer a Cristo como el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. Aquí es otra ilustración que hace, ¿verdad? Una iglesia, aquí la iglesia es ilustrada como un edificio, y Jesús es ilustrada como el fundamento sobre el cual está la iglesia. Y aquí habla de una piedra angular, eso era como la primera piedra que se ponía en un edificio. La primera piedra en nuestros días, veis en televisión que los políticos de turno van a poner la primera piedra en un hospital que se va a construir. Y lo que hacen es hacer un hueco, poner ahí unos documentos, unas cosas, taparlo, y eso es la primera piedra. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo la primera piedra era una piedra. Era una piedra. Y que servía de fundamento. Era la piedra angular. Era una piedra que ponía digamos, en un lugar estratégico del edificio que se iba a hacer, y de ahí tomaban todas las medidas y todo dependía de esa piedra. Pero bueno, eso así nos es ilustrado Jesús como el fundamento, como donde la iglesia pues tiene su absoluta dependencia para que pueda realmente ser la iglesia de Cristo. Sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre esa verdad que encierra esa declaración que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios revelando a su Hijo, al hombre. Ahí es donde la iglesia es fundamentada. En Juan capítulo 20, versículo 30 a 31, Juan nos explica aquí cuál es el propósito por el cual escribió este libro. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En realidad, Juan solamente recopiló 7 milagros los que hizo Jesús. En este evangelio es el que aparecen 7 milagros. De los muchísimos que hizo, dice Juan mismo que pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría que escribirse si hubiera que contar todo lo que Jesús hizo. Dice, pero estas 7 señales, se está refiriendo, se han escrito en el Evangelio de Juan, en su libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ese es el propósito de Juan, y así debe ser el propósito de cada uno de nosotros también, de llevar y presentar a Cristo al que no lo conoce todavía. Pero quien debe hacer la obra de revelación es Dios.
Nosotros tenemos la función de ¿qué? De testificar, de plantar la semilla, de sembrar la palabra, de testificar cómo Dios ha hecho en mi vida. Juan recoge 7 señales, recoge 7 milagros. Cuéntale a la gente el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale algo sobrenatural que no es de hombres, que Dios haya producido en ti. Y eso es algo que es como una semilla que se siembra, es algo con que el Espíritu Santo va trabajando en el corazón de la persona. Pero ora y busca que sea Dios el que revele a Cristo a esa persona. Para que, como dice Pablo ahí a los Corintios, en su carta a los Corintios, dice: yo cuando estuve con vosotros, que os traje el Evangelio, me propuse no saber nada como hombre, no tener ninguna clase de intervención que fuera con sabiduría humana, con mis propios argumentos, sino con la demostración del poder de Dios, para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino precisamente en eso, en el poder de Dios. Porque si vamos con palabras humanas, la fe en qué va a creer, en lo humano, en lo que el hombre dio en su capacidad. Pero cuando es el poder de Dios el que actúa, ahí la fe está depositada en el Dios verdadero, en Cristo tal cual como Él es, el Hijo de Dios, que vino del cielo. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto puede parecernos muy atractivo, ¿verdad? Que Dios nos confíe las llaves del reino, que Dios nos conceda esa autoridad. Pero hay que entender también muy bien esto. Aquí quiero hablar de alguna forma de la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. En el final del capítulo 18, del versículo 18, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el Hades es el lugar donde van a parar las almas que han partido. Podemos decir que es el lugar donde están los muertos. Y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la muerte no tendrá efecto sobre los que son iglesia de Cristo. Estamos en vida eterna ya, estamos en vida nueva. Nuestro cuerpo sufre la muerte, pero tú ya tienes vida nueva en el Espíritu, que es eterna, ¿no? Y nuestro cuerpo va a ser un día cambiado por otro que tampoco muere nunca. Pero bueno, no hay poder de la muerte ya contra los que son hijos de Dios. Y además nos dice aquí, les decía Pedro en primera persona, pero no solamente a Pedro su hijo, ya lo veremos: y a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, lo que ates en tu ámbito natural será atado o desatado en el ámbito espiritual. Es una autoridad que Dios nos da, pero no en cualquier condición. No es algo que podamos pensar: bueno, pues si soy hijo de Dios como Pedro, porque he recibido a Cristo, he tenido mi experiencia con Él, entonces tengo las llaves del reino, entonces tengo autoridad para hacer y deshacer como me dé la gana, y lo que yo diga aquí en la tierra, Dios tiene que cumplirlo en el cielo, porque es lo que dice su palabra. Hay gente que piensa así, que puede manipular a Dios y hacer que Dios haga lo que yo digo. Eso jamás ha funcionado así. ¿Entendéis? Nosotros estamos para que se cumpla lo que Dios dice. No Dios está ahí para cumplir lo que nosotros decimos. Es muy diferente. Fijaos lo que dice, por ejemplo, justamente después de esta narración que hemos leído, dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el que tenía las llaves del reino para hacer y deshacer a su antojo, supuestamente, entre comillas, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quería provocar algo
porque Pedro amaba a Jesús, porque no quería que padeciese, porque no quería verlo sufrir, podía tener muy buenas intenciones. Pero ¿qué hace Jesús? Vale, Pedro, como te he dado las llaves, entonces lo que tú digas tendré que hacer yo. ¿Eso le dijo? No. Para nada. Él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿quién? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que en el mismo hombre, en el mismo personaje, en ese Pedro, en un momento le diga, tú eres un bienaventurado, porque has recibido la revelación de quién yo soy, te lo he dicho el Padre, y a ti te voy a dar las llaves del reino para que tengas autoridad para atar y desatar? Y de repente, justo después le diga, aparte de mí, Satanás, eres el demonio, eres el diablo, que viene a estorbar lo que Dios quiere hacer y es necesario hacer. ¿Cómo puede ser que en el mismo hombre actúe de estas dos formas tan opuestas, ¿verdad? Son diferentes? Porque la clave no es el hombre, la clave no es el Petros, que es un pedazo de piedra, un pedazo de roca que está desprendida. Ahora puede estar sobre el fundamento, sobre la roca, que es firme, pero ahora puede estar a saber dónde. Dios no pone su autoridad, no da su autoridad al hombre cuando está en su carne, cuando pone la mirada en las cosas de los hombres o en las cosas de Dios. ¿Cuánto es que tenemos autoridad? ¿Cuánto es que Dios nos confiere esa autoridad de que aquí habla? Cuando andamos conforme a esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando andamos conforme a esa verdad que nos ha sido revelada y estamos actuando, estamos viviendo en ese Cristo que nos fue enviado, en esa voluntad de Dios. No solamente a Pedro, fijaos el capítulo 18, habla a los demás. Dice, versículo 18, capítulo 18, perdón, y versos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atará en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No solo se lo dijo a Pedro, se lo dijo al resto de sus discípulos también. Es para todos nosotros también. Otra vez os digo que si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estos versículos muchas veces los podemos tomar muy mal interpretados, pensando eso. Venga, pongámonos de acuerdo. Gregorio, Juan, ayúdame, quiero un Ferrari. Nos ponemos de acuerdo para que Dios esté obligado a entregarme el Ferrari, porque aquí lo dice la palabra. Así actúa Dios, así son las cosas. Para nada. Cuando nosotros estamos en Cristo, que fue revelado a nosotros, y andamos conforme a esa verdad, a ese hecho, y andamos en Él, andamos en la voluntad de Dios, y a Él de nosotros, con nuestra oración, aún con nuestras declaraciones de lo que Dios ha dicho primero, no lo que surgió de mis ideas, entonces atamos y desatamos, y tenemos una autoridad, aún sobre autoridades potestades que están en los cielos, ¿verdad? Así funciona Pedro. Y el versículo 20, que es el último, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué significa esto? No significa que Jesús dijese, bueno, solamente a vosotros, a los demás no. No. Significa que Dios es el que tiene el tiempo para cada uno. Dios tiene el tiempo para cada uno. Aquí primero debían ser ellos, los discípulos de Jesús, los que debían reconocerle y tener claro quién era Jesús y experimentarle, y ellos, que también los llamó apóstoles, serían los que pondrían el fundamento correcto, verdadero, para que ahí la iglesia surgiese y empezase a desarrollarse hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva. Ellos debían ser los primeros. Si vais al libro de Hechos, cuando son interrogados por el concilio y todo esto, les están diciendo de alguna forma, Pedro y Juan, que fueron los más que primeramente fueron perseguidos, le dice, nosotros somos testigos de Cristo y tenemos que hablar lo que hemos visto y oído. Y ahí lo publicaban a todos. Aquí Jesús le dijo, no digáis a nadie todavía. Cuando resucitó,
las instrucciones fueron otras. Ahora id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora vais y me publicáis, me testificáis de mí a todo hombre, a toda criatura, porque ahora sí que es el tiempo ya para todos los demás. Por tanto, Dios es el que tiene en su soberanía la potestad de decidir quién, cuándo, cómo, de qué manera, ¿verdad? Dios es, o sea, Jesucristo es revelado a la persona. Nuestra misión, lo que Dios nos ordena a nosotros es que testifiquemos de Él, es que le publiquemos, es que hablemos su palabra, llevemos el Evangelio, y eso, como he dicho antes, es plantar la semilla, eso es hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Pero nunca olvidemos que para que haya una real conversión a Cristo, un real nuevo nacimiento, debe ser Cristo revelado con el poder de Dios, no con la sabiduría de los hombres. Amén. Quiero que nos pongamos en pie para terminar.